Te pasé el hospedador, pasame a mí como anfitrión. Ahí te pongo. Profe, yo tengo una duda acerca de la parte 2 del algoritmo. Ay, espera, que toqué de más, puse de coanfitrión a otro y la silencié a Silvia. Así que disculpa, de apurada. Esperen un minutito. Denme un segundito. Voy a buscar a Silvia. La pusiste a Camila. La puse a Camila y te silencié a vos. ¡Ay, Ana! Pero escuchame, eso a una jefa. Y antes de cobrar el sueldo. Ahí está, y vamos a ver si la saco. Retirar permiso de coanfitrión. Listo. Ahí estamos. Bueno, ¿quién me preguntaba? ¿Quién tenía una duda? Camila debe haber sido. Yo, Camila. Sí. Porque me puso en la corrección que no funcionaba correctamente. Yo entendí en el de las letras, no en el del carácter. Yo ingreso las letras, ponele, yo ingreso una cierta cantidad de A, cada vez que ingreso la A, muestro qué letra es, y cuando yo cambio de letra, me muestra esa letra, y siguiente paso me dice cuántas veces fue repetida A, digamos. Y lo estoy probando y me funciona bien. No sé si está mal digamos, el proceso. Ahora me voy a fijar, ahora cuando les doy un ejercicio me fijo. Dale, perfecto. Lo vuelvo a chequear. Genial. Sí, la idea es respetar el enunciado. Si el enunciado no pide que ustedes avisen ni que están ingresando una A, no hay que salirse de lo que pide, ¿sí? O sea, supónganse, hay que ingresar una secuencia de caracteres hasta que se ingresa el asterisco. Ustedes ingresan la secuencia, no tienen que preguntar si quiere ingresar 2 veces la A, si quiere ingresar 3 veces la B. No nos tenemos que salir de lo que pide el enunciado, ¿sí? A veces cuando queremos hacer más, terminamos complicando lo simple, ¿sí? Claro, Igual, pero Camila, no, a ver, sí, decime. Ahora igual yo quiero mirar tu trabajo para poder decirte qué es lo que vi mal. O por claro, ahí... no, yo entendía que Sí. cuando me decía informar cada carácter, era informar cada vez que yo ingresaba la letra y después una vez que yo cambio de letra y sí, de mostrar cuántas veces aparece. Ok, dale, me fijo ahora cuando les dé un trabajito. Dale, ¿Sí? perfecto. Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, vamos a empezar, esperen que voy a compartir. Bueno, vamos a la parte de algoritmos. Bueno, recuerden de paso ir cargando la asistencia y vamos a ver esto que está acá, que todavía no está publicado, pero no tienen tampoco enunciado. Esto ya se los voy a... Ahora cuando termine la clase se los pongo público. Se los pongo para que lo vean. Bueno, vamos a empezar hoy con vectores. Que vamos a entrar acá a Excel. Bueno, nosotros cuando trabajamos hasta ahora con lo que sabíamos hasta ahora, nosotros definíamos una variable, si vamos a imaginarnos que esta sería la memoria de la compu, algo así, ¿sí? Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, que a este espacio de memoria lo llamábamos A, ¿sí? Y tenía, por ejemplo, un dato de tipo numérico. Por ahí acá había un espacio de memoria al que llamábamos B y tenía un contenido alfanumérico, entonces ocupaba más espacio de memoria. Después teníamos otro espacio de memoria que ocupaba una determinada cantidad y que llamábamos C, ¿sí? Que tenía otro tipo de dato, ¿sí? Cada variable, en estos casos, más grande o más chico el espacio que ocupen en memoria, hacen referencia a un solo dato, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo acá puedo guardar el número 25, acá la palabra casa, y acá el número 12,5689, ¿sí? Bueno, estas son las variables simples. Nosotros ahora vamos a trabajar con variables que tienen una dimensión, ¿sí? Un mismo nombre de variable nos permite
almacenar distintos elementos. Por ejemplo, vamos a llamar a estas variables vectores. Vamos a suponer que yo tengo un vector B, ¿sí?, que tiene 5 posiciones. Entonces, todo este espacio yo lo voy a destinar para B. Todo este espacio se va a llamar B, pero cada lugarcito va a tener un valor distinto. Vamos a suponer, yo acá voy a guardar el 25, acá el 62, acá el 34, acá el 26 y acá el 99. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para ubicar cada uno de estos datos? Ya mi variable no guarda un solo dato, guarda un conjunto de datos y toda esta variable se llama B corta. Tiene una particularidad. Yo para referirme a cada uno de los elementos de B, ¿sí?, voy a tener que ubicar un subíndice, que es lo que va a referir a la posición. Entonces, por ejemplo, B, que es mi vector, va a tener una posición que se indica entre corchetes sub 0, después voy a tener un B sub 1, un B sub 2, un B sub 3, un B sub 4, y listo, ¿sí? Entonces, mi variable B es una variable de una dimensión que tiene 5 posiciones, ¿sí? Entonces yo puedo después manejarme con el nombre del vector y la posición del mismo modo en que me manejaba con las variables comunes, con las variables simples. Bueno, vamos a ver esto, vamos a ver cómo lo vamos a implementar. Entonces, hay algunos lenguajes de programación que arrancan en la posición 1, o sea, como si los vectores arrancaran en la posición 1, y hay otros lenguajes de programación, o el mismo structurizar, que permiten manejar vectores desde la posición 0, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago para sacar o poner un valor en una posición del vector? Vamos a suponer. Yo voy a después, vamos a abrir directo ahora el structurizar. Vamos a suponer que yo quiero cargar 5 elementos, ¿sí? Y voy a utilizar para esto un vector. Vamos a ver qué ventajas tiene utilizar un vector respecto de utilizar 5 variables simples, ¿sí? Yo podría utilizar un vector B de la posición 0 a la posición 4, o bien podría haber dicho, a esta variable le pongo A, a esta variable B, a esta variable C, a esta variable D y a esta variable E, ¿sí? Vamos a ver por qué conviene hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Bueno, entonces, ¿cómo lo haría si lo hiciera con vectores? Vamos a ingresar 5 números para hacerlo sencillo y vamos a calcular un promedio. Entonces, ¿cómo hacemos para ingresar 5 números? Es una acción que yo voy a repetir 5 veces, una cantidad conocida de iteraciones, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una estructura de tipo for. For, para una variable i, que va a arrancar en la posición 0 del vector, hasta la posición final, que es la posición 4. Entonces yo acá podría hacer ingresar, vamos a poner ingrese un número, y lo ingreso en la variable num, y a B en la posición I, le asigno ese valor que acabo de leer, ¿sí? Entonces, en este caso, utilizo un para, y fíjense que la primera vez iba a valer 0, la segunda vez iba a valer 1, entonces voy a referirme a B sub 1, después iba a valer 2 y voy a referirme a la posición B sub 2, ¿sí? Entonces así voy a ir manejando individualmente cada una de las posiciones del vector. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver si nosotros quisiéramos hacer el promedio de estos 5 datos. ¿Qué necesito para calcular un promedio? Necesito un acumulador para que se vayan sumando. Exactamente, necesitaría un acumulador y un contador. Como en este caso yo sé la cantidad de números que voy a ingresar, por eso puedo utilizar un para, entonces voy a tener que usar solamente un acumulador.
El acumulador, como siempre, lo inicializamos fuera del para, porque si lo inicializamos dentro, vuelve a 0 cada vez que ingreso un nuevo valor. Entonces, lo inicializo en 0, acá ingreso el dato, y a acum le voy a asignar acum más num, o bien podría ser acum, va a ser acum más b sub i. ¿Sí? Estas dos sentencias se los hice así por separado, pero en realidad lo puedo hacer en una sola. Puedo hacer directamente ingresar b sub i y me ahorro una sentencia. ¿Sí? No utilizo la variable num, sino que solamente voy a utilizar la variable b, el vector. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar un mensajito en pantalla para que diga mostrar, estamos cargando la posición i del vector b. ¿Sí? Así lo estaríamos llenando y acumulando. Ahora lo vamos a probar. Y después, ¿cómo hacemos para mostrar el promedio? El promedio siempre lo muestro afuera y voy a poner mostrar el promedio de los números contenidos en B es D, y ¿a qué va a ser igual? A acum sobre 5.0. ¿Sí? Esto es para que nos dé decimales. ¿Estamos? Entonces vamos a ir probándolo. Fíjense que acá está bueno cómo lo va mostrando cuando vamos cargando. ¿Sí? Fíjense que acá dice, estamos cargando la posición 0 del vector B. Ingresar un número, a ver, acá habíamos puesto 25. Ahí está, ahí dice, estamos cargando la posición 1 del vector B. El número que habíamos puesto era 62. Ahora estamos cargando la posición 2 del vector B, era el 34. Y le seguían el 26 y el 99. Entonces vamos a seguir. Ahora estamos cargando la posición 3 del vector B. Ponemos el 26. Y acá estamos cargando la última posición, ¿sí? Y el número 99. El promedio de los números contenidos en B es de 49,2. ¿Sí? Fuera de esto, yo les voy a mostrar cuáles son los errores más comunes de esto. Si yo quisiera mostrar el contenido del vector, ¿sí? Los datos que están cargados en el vector, muchos lo que hacen es hacer mostrar B sub i. Fuera del ámbito del para, ¿sí? I no tiene ningún valor. De hecho, el valor que le va a quedar ahí es el último valor que tuvo. Va a ser igual a 4i. Entonces, si yo digo mostrar B sub i, ¿qué va a mostrar? ¿Cómo es la pregunta, profe? Me perdí. Yo, 99. 26. el 99. El 99, El 99, ¿sí? el último que se cargó. Exactamente. Porque ¿cuál Claro, era la porque pregunta? eran 5. Claro, ¿cuál era la pregunta? Era ¿qué mostraría acá? ¿Sí? Porque muchas veces esto es un error muy frecuente. Creen que con esta sentencia alcanza para mostrar un vector. Una posición del vector va a mostrar nada más, ¿sí? Para cargar un vector y para mostrar el contenido de un vector, siempre, siempre, siempre hay que recorrerlo. ¿Estamos? Bueno, esto no es la excepción. Bueno, ahora yo les voy a dejar para que hagan ustedes, teniendo en cuenta ¿cómo hacemos para calcular? A ver, les voy a ir redactando acá y voy a ir pensándolo. Mientras tanto, cargar un vector de nombre número que tenga 10 posiciones, ahora se los copio en el chat, que tenga 10 posiciones.
al finalizar, mostrar cuántos de ellos estuvieron por debajo del número 100, cuántos entre el 100 y el 200 y cuántos fueron mayores a 200. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Yo ahora voy a dejar de compartir, así lo copio esto en el chat. Y me voy a poner a mirar eso que me preguntó Camila. ¿Sí? Entonces, ahí está. Cargamos un vector de nombre números. ¿Sí? Vamos a tratar de respetar cada una de las cosas, que tenga 10 posiciones. Al finalizar, mostrar cuántos de ellos estuvieron por debajo del número 100, cuántos entre el 100 y el 200, y cuántos fueron mayores a 200. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Bueno, profe. Bueno, Bueno, en 5 o 6 minutitos corregimos. profe, Sí. usted tiene el que resolvimos recién con cálculo de vectores, lo podríamos traer en pantalla un segundo, así me fijo que Sí, lo haya copiado y lo guardo como un sí, ejemplo, sí. Si porque quieren, me faltó se los mando acá en el chat. Esperen, Ahí. así lo tienen todos también. No, había copiado mal la parte del promedio y me daba 0, pero ahí lo paso. Perfecto, ahí estamos, le vamos a poner vector B1 y ahí se los paso, Gracias, profe. por favor.
Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Yo Yo ya lo estoy ya lo terminé, pero Muy no bien. está bien. Bueno, ¿querés compartir? Bueno, profe, no lo Dale. probé igual. Bueno, no importa, vamos a mirarlo y te corregimos y vamos aprendiendo. ¿Cómo comparto? Porque no sé compartir. Fíjate, ¿estás en la compu? Sí. Abajo tenés que ver un botón que dice compartir pantalla. Ahí estaba, antes no podía. Todavía no vimos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bien ahí tenemos 3 contadores que vamos a utilizar para contar cada uno vamos a utilizar para contar los números que caen dentro de cada uno de los 3 intervalos, ¿sí? Bueno, acá es importante, J va desde 0 hasta 10. Si J va desde 0 hasta 10, vamos a estar ingresando 11 valores y necesitamos ingresar 10. Entonces va a tener que ir J desde 0 hasta 9. Bien, alguien que detecte algún error que vean en pantalla y se lo puedan marcar a Jorgelina. Está diciendo Yo lo- que lo de la posición Lo de la 1 posición. debería ir Exactamente. la J, digo. La J, bien ahí, porque en general una vez que nos acostumbramos a la I parece que no pudiéramos poner otra variable, y en realidad, ¿cuál es la variable que va a ir recorriendo el vector? Es la variable J. Entonces, ahí, Jorgelina, donde pusiste B sub 1, siempre pones B sub J, si no solo te va a usar la primera posición. Ah, claro, o sea, comparo con Vas a la tener que variable poner, J. claro, exactamente, en vez de poner B sub 1, ¿sí? Sino solamente lo que te estaría haciendo este ejercicio es, solamente te cargaría los datos en la primera posición, que en realidad es la segunda, porque arranca desde la 0, y contaría si ese valor cae en cuál de los intervalos, pero lo guardaría en una sola posición, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar el Claro. 1 por la J. Profe, ¿Sí? Ahí adentro. Ahí te leí. Lautaro, ahora vemos eso del condicional. Ahí, Jorgelina, sí. Bien, reemplazamos cada uno. Vamos a ir viendo los errores de a uno. Bien. Fíjense que si el valor es 100, ¿dónde nos cae? En ningún lado caería. En ningún lado. ¿Estamos? Entonces, eso lo tenemos que prever. En este caso nos caería en el lado del último falso. El último falso iría ahí. ¿Sí? Entonces, preguntamos si B sub J es menor a 100, en otro caso va a ser B sub J mayor o igual a 100 y menor o igual a 200 porque dice que esté entre el 100 y el 200, así que ambos van a estar incluidos, ¿sí? Y en otro caso va a ser la última opción posible, los mayores a 200, ¿sí? Entonces, el último condicional, como dijo Lautaro me parece que había dicho, no es necesario. ¿Sí? Entonces, el primer condicional está bien. El segundo condicional tenés que incluir los iguales, mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. Va primero el signo, primero el menor. Ahí estamos, y ese no es necesario, ahí directamente pones el contador. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si querés, ahí lo podemos probar. Entonces vamos a... profe, Sí, una pregunta.
Sí. En este caso, ¿podríamos usar también dos condicionales? Uno que sea menor a 100 y otro menor a 200. Sí, podrías. Porque Si es si menor a ponemos 100, sí. el El segundo tendrías que poner menor o igual a 200, exactamente. Sí, sí. Sí, vamos a mejorarlo. Ahí podemos sacar el B sub J mayor o igual a 100, sino que directamente le ponemos menor o igual a 200. Entonces, cae de ese lado porque está excluido del primer condicional. Eso. O sea, le borro toda esta parte. Eso está, no está mal, pero está de más. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a probar. En el primer vector, ahí donde puso ingreso un número, faltó cambiar por la J. Sí, ahí faltó cambiar el 1 por la J. Y ahora lo vamos a probar. Profe, ¿dejo los Sí. 9 números? O sea, ¿no sé, Sí, hasta 9 o lo...? sí. o lo- Para probarlo vas a tener que poner los 9 números. Vamos a probar si tienen algún valor los contadores. Bueno, entonces vamos a ingresar el 20, el 150, el 198, ahora 30, ahora vamos a poner menos 100, vamos a poner ahora 0, vamos a poner 250, 340 ahora, ya debemos estar, nos falta uno, vamos a poner 100. Pide una más, vamos a poner 99. Entonces, por debajo de 100 hay 5, ahí lo que faltó nomás es el espacio. Vamos a ver cuántos hay entre 100 y 200, que son los menos. Entre 100 y 200 hay 3. Ah, no, Tres. sí, y ahora debe haber 2 entonces. Ahí, ok, y dice mayores que 200 Me con faltó la 2. coma. Ah, exactamente. Por eso, sí, el error, me faltó la Sí, coma. ahí. sí, faltó la coma entre cont y la comilla. Y ahí, si no quieres que te aparezca, eso, las palabras están juntas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este? El último condicional, bueno, ahí estoy leyendo el chat. Bueno, este está muy bien. Jorgelina, si querés ahora, pasalo para que también los chicos lo vayan teniendo. ¿Sí? Yo después, cuando terminamos, voy a ir subiendo. Bueno, esperen que les voy a buscar otro enunciado que quiero ver respecto de lo que está subido. A ver, el primero. Bueno, ahora les voy a dar otro ejercicio. Sí, ya se me ocurrió. Antes de mirar, se los voy a poner en el chat. Vamos a ver si vamos a utilizar este. Sí, voy a utilizar este mismo. Cargar un vector de nombre números. Ojo ahí que en vez de números le pusimos de nombre B. Vamos a respetar que se llame números, como para ir adaptándonos a las consignas. ¿Sí? Bueno, vamos a poner acá, al finalizar, mostrar cuántos de ellos, no, al finalizar, mostrar. Ahora les comparto en el chat, cuál fue el número mayor y cuál fue el número menor. Vamos a suponer que todos son positivos. Chicos, recuérdenme, tenía que mirar el de Camila Peralta, ¿cierto? O de la otra Camila Corneli, creo que era, no me acuerdo el apellido. Mío, profe, Peralta. Peralta, listo. Perfecto. Bueno, ahí les pongo en el chat. Cargar un vector de nombre y números. Ay, perdón, lo pasé a un chat privado que me habían mandado. Hago lío con los chats, sépanlo. Ahí va.
cargar un vector de nombre de números que tenga 10 posiciones. Al finalizar, mostrar cuál fue el número mayor y cuál fue el número menor. Suponer que todos son positivos. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del enunciado? No. En 5 minutitos por ahí corregimos. Si alguien termina antes, avise, así ya arrancamos. Camila, ahí lo estaba revisando. Fíjate, porque yo hice distintas pruebas que lo hice para todos, ¿sí? Que si vos ingresás la letra A y después ingresás el asterisco, no te muestra al resultado. Ah, perfecto. ¿Sí? Así que es una pagadita lo que tenés que corregir, así que, pero eso cuando sea que esté habilitada la carpeta de correcciones, lo subís ahí, ¿sí? Genial. Lo otro está bien entonces. Sí, Era sí, eso, porque, que es como que no corta. claro, en Vale. realidad cuando haces si vos pones 2A seguida y demás, la que no te muestra es la última. Cuando vos pones el Claro. asterisco, no te muestra la última que ingresaste. Perfecto. Ahí está. Listo, gracias, profe. No, por favor.
Terminé, profe. Muy bien. Ya lo vemos. Bueno, ¿compartimos nomás? ¿El resto cómo está? ¿Quieren que los deje unos minutitos más para pensar? ¿O quieren que ya lo veamos? Yo ¿Me también pueden- terminé, profe. Bueno, Ah, bueno. bueno. Esperando que... Bueno, ¿quién tiene ganas de compartir? ¿Otra oportunidad? Si no lo vemos, ¿eh? Yo comparto, profe, si querés. Dale, Jazmín. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, tenemos una variable máximo y una variable mínimo que la ponemos en 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que todos los valores que vamos a ingresar son positivos. Vamos a utilizar un para que va a ir desde 0 hasta 9. Entonces, vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga, estamos cargando la posición I del vector B. Ahí estamos. Recuerden que no se llama B, sino que se tiene que llamar números o num. Sí, acá es no. Igual esa sentencia, si ya entendimos más o menos cómo iba funcionando, la pueden sacar, ¿sí? Era como para que vayamos viendo qué era lo que íbamos cargando. Pero después la podemos sacar. Después, hacemos un mensaje en pantalla que diga ingrese un número y vamos cargando la posición num sub i. Preguntamos, si num sub i es mayor al máximo que teníamos, vamos a guardar en max num sub i. Caso contrario, ¿sí? Puede ser que el número que hayamos ingresado no supere el máximo, pero no necesariamente va a ser el mínimo. Ahí, ¿qué deberíamos hacer en el caso del falso? Tendríamos que preguntar si es menor al mínimo. Exactamente. Así, profe. Perfecto, ahí estamos. Preguntamos si num sub i es menor al número, menor al mínimo, y ahí está. Y ahí lo pasamos, a 1000 le asignamos num sub i. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, hasta acá estamos bárbaros para números positivos, ¿sí? ¿Qué haríamos ahora? Que, bueno, si querés, Jazmín, guardalo y pasalo. Sí. Es muy importante que vayamos prestando atención a cómo se resuelven estos primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque después van a tener este tipo de errores, sino eso que les comentaba, que llaman ahí fuera del para, donde ahí no tiene ningún valor, por ahí para cargar un vector o para mostrar un vector, muestran solamente una de las posiciones y no el vector completo. Recuerden que siempre vamos a necesitar, para ingresar los valores en un vector y para mostrarlos, vamos a tener que recorrerlo. ¿Sí? Para eso vamos a usar siempre un para. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, esperen que lo copio y pego. Profe, antes que comience con el otro ejercicio, yo probé, lo hice igual que Jazmín, si se llama así, y Sí, cuando me sale, mostrar el número menor, me da que es 0, y no ingresé el número 0, pon el ingreso del 10, 20, 30, 40, 50 como para probarlo, y me dice exactamente. que el menor es 0. Toda la razón, porque lo inicializaste así. En realidad deberíamos inicializarlo en un número muy grande como para tener en cuenta esto. Tenés razón. Ah, perfecto. Sí, eso ahora lo vamos a corregir con el ejercicio como lo vamos a ver ahora. Para el mínimo no alcanza. O sea, tendríamos que saber números de qué valores vamos a ingresar. Entonces vamos a suponer que si ingresan números hasta 1.000.000, entre 0 y el millón, entonces vos pondrías el mínimo en 1.000.001.
¿Se entiende? Para asegurarte que el número siguiente va a ser menor al que tenés cargado en min. ¿Estamos? Ah, perfecto. ¿Mm? Genial. Dato importantísimo ese de Camila, ¿sí? O sea, estamos asumiendo que el menor es 0 y no vamos a ingresar ningún número que sea menor al 0, ¿sí? Porque dijimos que iban a ser todos positivos, con lo cual el número que va a quedar como más chico es el 0, ¿sí? Porque fue inicializado así. Bueno, vamos a sacarle esto, lo vamos a resolver de todas maneras, porque esa forma de resolverlo nos sirve para empezar a entender cómo se hace, pero en realidad no nos va a servir para mucho más, porque en general no se nos va a dar una situación donde sepamos qué tipo de valores vamos a ingresar, ¿sí? Puede ser que leamos temperaturas y no sepamos si son mayores a 0, menores a 0, entonces tenemos que contemplar que los números pueden estar dentro de un rango que no conocemos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Donde no Lo pongamos... mandé igual, profe, y de última Buenísimo, sí, me va a servir para lo corregirlo. corregimos sobre eso. Sí, exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero sin saber qué rango, dentro de qué rango están los números. ¿Se animan a tratar de hacerlo? Bueno, profe. Bueno, unos minutitos porque van rápido. Yo ya lo tengo, profe.
Perfecto, ya lo miramos. Vamos a dar unos minutitos más para que el resto avance un poquito. Bueno. En este problema se pueden incluir tanto números positivos como negativos, ¿no? Exacto, en este sí. Quiere que se lo vaya enviando por correo porque acuérdense que yo no puedo. Cierto, cierto, sí. Bueno. Chicos, ahí les voy contestando correos, mensajes que me van mandando. Todavía no me llegó Santiago. No, estaba explicándome que lo haya guardado bien porque de hecho no. Perfecto. Ahí se lo mandé. Dale. Todos estos quédense tranquilos que después se los subo. Ahí lo bajé. Bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a compartir el de Santiago. Bueno, perfecto. ¿Era este, Santiago? Sí, profe. Bien. Pero acá, fíjate que estamos viendo, porque es igual al que estuvimos viendo recién, ¿o no? Tenemos las dos variables inicializadas en 0, ¿sí? Sí, en el anterior el mínimo le habíamos puesto un número más grande. Bien, pero en realidad, fíjate que acá lo que nos pasa es lo mismo que habíamos visto en el otro. Vamos a suponer, vamos a ingresar, vamos a probar de 0 hasta 3, o sea, vamos a ingresar 4 números, ¿sí? Bien, entonces vamos a probarlo. Vamos a ingresar todos números que sean, por ejemplo, todos positivos, porque puede ser que yo, por más que pueda ingresar números negativos, ingrese solo positivos. Bueno, 3, 6, 1 y 4, ¿sí? Entonces el mayor número fue 6,
y el menor número fue 0. Y a 0 no lo ingresé. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bueno. Claro, yo lo ¿Cómo? fue con positivos y negativos mezclados. No se me Ok, ocurrió otra cosa. ok, todos positivos en este caso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos dos maneras de hacerlo, en realidad debemos tener muchas más, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que cuando yo tengo que sacar el máximo y el mínimo de un conjunto de números, tengo que asumir que el primero que leo es el mayor y el menor. Entonces, vamos a sacar esta sentencia, que ya esto ya lo manejamos, y vamos a poner acá lo siguiente. Podemos hacer ingresar, ingresar, vamos a poner acá, que es la sentencia, ingrese un número. Que es lo mismo que ¿Se puede podemos ingresar ver. un número fuera del ciclo? Pues Lo yo puedo pensé que ingresar, exacto. Sí. Yo acá, ¿qué tendría que poner? ¿Cuál es el número que voy a ingresar? ¿En qué posición lo voy a poner? Si es la la 1 sería. primera. En la 0. Claro, pero después tengo ¿Sí? que alterar la cantidad de veces que se repite el ciclo para. Exactamente. Sí. Eso es Pensé lo que que tenía vamos que a trabajar hacer. con la No va a haber problema con eso. Entonces acá yo voy a decir que en max voy a asignar ese valor, ¿sí? Y en min voy a asignar ese valor. Ahora, ojo, si yo voy a repetir el para desde 0 hasta 3, voy a sobreescribir la primera posición que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con el para, en vez de iniciarlo en la posición 0, lo voy a iniciar en la posición 1, ¿sí? Vamos a hacer que sean, en vez de 4 números, vamos a hacerlo de 5 números, ¿sí? Entonces acá vamos a ingresar los valores que van a ir desde la posición 1 hasta la posición 4, y después sigue todo igual. Lo único que tuve que hacer es acá quedarme con el primer número. Entonces fíjense que lo vamos a probar. A ver, vamos a ingresar el número 5, vamos a ingresar todos positivos, que era el problema que teníamos, ¿sí? 9, 4, 6, 3. Entonces ya nos dice que el número mayor fue 9 y el número menor fue 3. ¿Sí? Bien. Claro, yo no pensé que se podía trabajar con ya añadiendo un número. Me había hecho Ujú. la idea, pero Sí, yo puedo trabajar las posiciones por separado, en conjunto, como claro, quiera. ¿Sí? Bueno. claro. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque en realidad en el otro, el problema que hubiéramos tenido era si ingresábamos todos números negativos, porque el mayor nos iba a dar 0 y nosotros ingresábamos todos valores menores a 0. El 0 no lo habíamos ingresado. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que si lo probamos para números negativos, menos 9, menos 3, menos 125, menos 4 y menos 99, fíjense que me dice el número mayor fue menos 3 y el número menor fue menos 125. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para saber en qué posición lo ingresé? ¿En qué posición del vector está? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que poner. Tengo que guardar Ujú. Sí. Acá habla. la I sería. Exactamente, tengo que guardarla ahí. Entonces, me voy a quedar acá afuera, voy a poner postmax, lo voy a poner en 0, postmin en 0, ¿sí? Y acá voy a trabajar con estos valores acá adentro. Y hago lo mismo. Postmax va a ser I. Postmin va a ser I. Entonces también voy a saber en qué número de orden lo ingresé. ¿Sí? Entonces acá puedo decir, el número mayor fue max, ingresado en la posición postmax. Y acá ponemos lo mismo. Ingresado en la posición postmax. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a probarlo. Vamos a ingresar cualquier valor. Ya vimos que funciona para negativos y para positivos.
menos 9, 65, a ver, ¿qué hice ahí? La mayúscula. Vamos a ponerle acá y vamos a hacer, yo acostumbro a trabajar todo con mayúscula por más facilidad cuando lo veo en la pantalla, pero esperen que voy corrigiendo todos estos. Fíjense que detecta la mayúscula de la minúscula, las toma como letras distintas. Ahí estamos. A ver, vamos otra vez. Menos 9, 65, 0, 26, 12. Ahí estamos. El número mayor fue 65, ingresado en la posición 1. El número menor fue 9, ingresado en la posición 0. Perdón, menos 9, ingresado en la posición 0. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, ¿alguien alguna duda respecto a este ejercicio? No, profe. Buenísimo. Esperen que les voy a dar otro enunciado acá. Porque la semana que viene vamos a ir al método de ordenamiento de burbuja, ¿sí? Entonces para que tengamos mucha práctica antes del parcial, ¿sí? Vamos a ir, si hacemos las cosas así, vamos a llegar con mucha práctica para el parcial, que es lo que quiero. Bueno, entonces ahora, dado, vamos a suponer un vector de 8 números, se los voy poniendo en el chat, determinar si un número ingresado por el usuario aparece en el vector y en qué posición se encuentra. Ahí vamos. ¿Se entiende? O sea, hay que indicar si el número que ingresó el usuario coincide con la posición del vector, justo. No, hay que decir si el número está, vos suponete que en vez de hacerlo con un algoritmo lo tuvieras que hacer con esto, con una lista así. Suponete que yo acá tengo, dice de 8 números, vamos a hacer, no importa que esté un número 2 veces, ¿eh? Bien. Después vamos a ver por qué. Ana, en ese caso hay que definir primero el vector. Tengo que ingresarlo, sí. Vamos a suponer que tengo este vector y yo ingreso un número, ingreso el 48. Y ustedes me tienen que decir si está o si no está. Si está, me tienen que decir en qué posición está. Puede ser que ingrese el 48 o puede ser que ingrese, por ejemplo, el 26. Entonces ustedes me tienen que decir que sí que está y que está en la posición 3 del vector. Bien, ¿Estamos? bien, bien, perfecto. Si el número se repite, no importa, ya vamos a ver cómo lo resolvemos, pero en tal caso me dicen la primera ocurrencia, ¿sí? O sea, si está en más de una posición, me dicen en qué posición está por primera vez. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, el que primero avisa, corregimos. Y si hay alguien que acá está perdido y necesita que volvamos a empezar o que volvamos a ver algo, lo hacemos, ¿eh? No tengan vergüenza, no hay problema. Denme 2 minutitos que echo al perro y vuelvo.
Acá estoy, ¿eh? Cuando estén, me avisan. ¿Alguno terminó? ¿Falta un ratito? Espero, ¿eh? Profe, si por ejemplo yo ingreso el 3 Sí, y dentro del vector lo repito 3 veces, ¿qué posición muestra la primera, en la que aparece. a la primera? Ujú. Creo que terminé. Muy bien, ahora ya lo vemos, unos minutitos. Bueno, ahora sí.
¿Ya estamos? Bueno, a ver, ¿quién tiene ganas de compartir? Sí, Jazmín, yo no buenísimo. comparto si querés. Muy bien. ¿Se ve? Sí, 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 ahí se ve. Bueno, ingresamos un número. A la variable post la ponemos en 0, está bien. Bueno, C en 0, ahora vamos a ver para qué. Y vamos con un para que va a ir desde la posición 1 hasta la posición 8. Recuerden que en Structorizar los vectores arrancan en la posición 0, así que deberíamos arrancar desde la 0 hasta la 7. ¿Sí? Hasta las 7, digamos. Hasta las 7, porque como está el 0 incluido, son 8 valores en total. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 valores en total. Entonces, ahí ingreso un número, porque esto es lo que me va a permitir cargar el vector. Voy a preguntar si num es igual al num sub i, ¿sí? Entonces, en ese caso voy a poner a c en c más 1 y a pos le voy a asignar i. Vamos a ver si esto nos es suficiente. A ver, cuando termino de cargar Lo pruebo todo de el una vez. vector, sí, espera que vamos a ver. Va a decir, el número num se encuentra en la posición post y se repitió c veces. Lo de c veces está perfecto. Ahora, ¿qué pasa con post? ¿Qué me va a guardar, la primera o la última posición en la que aparece? Para mí la última, pero no sé. Va a guardar la última, ¿sí? ¿Y nosotros cuál Sí, necesitamos? La primera. claro, la primera. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? Esto nos serviría si quisiéramos la última. Ahora, si quisiéramos la primera, Igual me guardaría la última en la cual se repitió el número, ¿no? O me guardaría exacto. La última en la que se última de repitió el todas las que número. yo cargué. Ujú, la última en la que se repitió el número. ¿Sí? Vamos a suponer que ingresamos, que el número que estoy buscando es el 3, ingreso el 0, 3, 5, 3, 4, 8, 7, 3, 1, me va a decir que apareció en la posición 6, por ejemplo, que es la última en la que ingresé el 3. Claro. ¿Mm? Bien. A ver, ¿cómo Sí. se les ocurre que podríamos hacer? A mí se me ocurre alguna manera. Lo del contador no lo pide. Si quisiéramos resolverlo, que también lo podemos mostrar, ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Pero podríamos poner una variable bandera. En este caso, a ver, vamos a preguntar si num es igual a num sub i, pero ojo porque acá la posición del vector podría coincidir con post igual 0. O sea, esto le falta algo. A ver, vamos a ver cómo lo podríamos hacer para que sea más fácil. Jazmín, mándame este y yo lo retoco en la pantalla. Porque si no, corregirlo va a ser más difícil. Ana, una Sí. consulta. Quizás yo lo malinterpreté el ejercicio. No lo Sí. alcancé a resolver porque soy más lenta, pero yo entendí que primero tenía que cargar un vector de 8 números y Ujú. después volver a cargar números y No. controlar. No, Ok. está bien interpretado así. Lo podés cargar a todo el vector antes, si vos quisieras, y después ingresar el número, ¿sí? O ir Sí. haciéndolo en paralelo. Ingresás el número y los cargas después, como vos quieras, ¿sí? Pero no, tenés que ingresar un solo número, que es el que vas a buscar. Sigo sin entender, porque yo Ahora entendí que... ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Dale. Ahora lo miramos acá en pantalla. Bueno. O sea, ¿qué tengo que lograr yo, Valeria? Tengo que buscar una manera de cargar este vector, ¿sí? Y después de ingresar el número. Yo puedo ingresar el número y cargar el vector después, o cargar el vector primero e ingresar el número después. Pero estos son los datos que necesito, ¿sí?
Esto Sí. es lo que necesito hacer. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacerlo de este modo, acá como lo planteó Jazmín. Ingresamos el número, ¿sí? La posición 0 es una posición del vector, por lo tanto, yo acá tendría que poner -1, porque sé que la posición -1 no existe. ¿Estamos? Vamos a ponerle -1. Ahí está. Vamos, para que lo tome como -1, lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, porque arrancamos sin saber si el número que ingresé va a estar o no. Este es el contador de las veces, que esto es algo que se le ocurrió a Jazmín, vamos a ver si lo podemos implementar. Ahora, vamos a ir desde la posición 0 hasta la 7, vamos a ir ingresando los valores, ¿sí? Y vamos a preguntar si el número que yo ingresé coincide con el número que estoy poniendo en el vector. ¿Estamos? En ese caso voy a contar las ocurrencias, ¿sí? Pero vamos a sacar esta sentencia, vamos a ver qué más. Sí, vamos a poner acá, voy a preguntar, una vez que lo encontré, ¿sí? O sea, que el número que yo ingresé acá arriba está dentro del vector. Entonces yo cuento la ocurrencia, o sea, la cantidad de veces que está apareciendo. Pero yo solo tengo que guardar la primer posición. ¿Y qué valor va a tener pos cuando yo todavía no lo encontré ni una vez? Va a seguir valiendo -1, ¿no? -1. Entonces voy a cero. preguntar, si pos vale -1, quiere decir que todavía no lo encontré ni una vez, entonces me voy a quedar con la posición. A pos le voy a asignar el lugar donde está. Y después ya nunca más va a valer pos -1, con lo cual nunca más va a pasar por acá adentro, pero sí voy a seguir contando las ocurrencias. ¿Estamos? Vamos a probarlo con un ejercicio, con un ejemplo. Así como pusiste -1, hubiera podido poner, no sé, 9 o 8. No, porque O sea, es un valor sí, que no sí, valor que no esté, sí. esté dentro del cerrado. Y acá tengo que mostrar el número y se encuentra en la posición pos, si pos tiene algún valor. O sea, esto lo debería preguntar dentro de un if. Tengo que preguntar si pos es distinto de -1. Entonces, si pos es distinto de -1, tiene sentido que yo muestre esto. Si no, ¿qué tengo que decir? Mostrar no aparece en el vector el número nunca. ¿Sí? Vamos a probarlo para ver si hay algún error, que puede haberlo. Entonces, insertamos el 25, perdón, ese era el número, el primer número que me pide es el número a buscar. Vamos a ponerle acá algún mensaje alusivo. Ingresar, ingrese el número a buscar. Ahí está, ahora sí. Bueno, ingresa el número a buscar. El número dijimos que era el 99, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar a cargar el vector. 25, 62, 34, 26, 99, 99, 0 y 125, ¿sí? El número 99 se encuentra en la posición 4 y se repitió 2 veces. ¿Estamos? Entonces fíjense que acá me mostró 0, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí lo resolvimos ubicando la primer posición, ¿sí? Y contando la cantidad de veces que aparecía. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Si quiero la última posición, saco este condicional, este lo borro, ¿sí? Y me quedo con cómo estaba. Si quiero la primera ocurrencia, tengo que hacer este truquito, ¿sí? Fíjense que si lo probamos con un número que no está, vamos a suponer que buscamos el número 25 y vamos a cargar el vector, bueno, con todos números 0.
no aparece en el vector el número 25. ¿Sí? Profe, Sí. eso de el número ingresado no aparece en el vector, no tendría que ir o sea, no aparece en el vector el número, no tendría que ir cuando comparás los números. No, porque si no me va a decir todas las veces que no aparece, mirá qué pasaría. Acá me decís vos. Sí. Miren qué pasaría. Ah, claro, porque no siempre va a ser igual. Claro, porque suponete que vos buscás el 25, ¿no? Entonces ahora vamos a cargar el vector, vamos a cargarlo ¿ves que me aparece todas las veces, no aparece en el vector el número 25? Y no es cierto, pues yo lo voy a poner al número 25, ¿sí? Fíjate que ahí yo vuelvo a cargar otro dato y me aparece, no aparece en el vector, ¿sí? Entonces por eso no lo tenemos que poner ahí. Valeria, ¿entendiste? Sí, Ana, ahora sí. Ahora sí. La verdad es que lo interpreté al revés y lo quise hacer de forma distinta, por eso obviamente no me salía. Pero ahora sí Perfecto. ya entendí. Buenísimo. Bueno, a ver qué otro se me ocurría que podíamos hacer. A ver, había uno que yo quería hacer. Bueno, vamos a suponer. Les quiero dejar expresado algo. Sé que deben estar cansados. Y además ya se fueron un montón, pero vamos a suponer una cosita más. Vamos a hacer, este lo voy a guardar. Y ahora este lo voy a guardar como otra cosa. Vamos a guardarlo yo, después los voy a pulir un poquito para asegurarme de que se entiendan bien, y se los voy a volver a subir. Vamos a guardar como 5. Fíjense, yo voy a hacer otra cosa, pero voy a reciclar, voy a usar 2 vectores, ya no un vector, donde yo ponga, vamos a suponer el número de legajo y el sueldo de una persona, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar 2 cosas. Voy a necesitar un vector para cargar los nombres y un vector para cargar los sueldos, ¿sí? Una cosa que me olvidé de decirles es que un vector tiene que tener todos elementos del mismo tipo. Yo no debería mezclar acá, por ejemplo, un valor falso, otro valor casa, ¿sí? O sea, si es número, todo número. Si es letra, todo letra. Si es valor booleano, todos valores booleanos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a suponer que yo quiero cargar un nombre, un vector con los nombres. Vamos a poner Ana, María, Pedro, Juan y José. Y vamos a cargar los sueldos de estas personas. 1000, 2500, 3300, 1800 y 950. ¿Sí? Entonces, podría ser que yo hubiera puesto los legajos, pero lo vamos a hacer más fácil con los nombres. Entonces, una vez que yo tengo cargados los vectores, ¿sí? Que me permita colocar cuál es el nombre de la persona, y el sistema me tiene que decir cuál es el sueldo que le corresponde, ¿sí? Vamos a suponer para este ejemplo que los nombres sean todos distintos. Entonces, ¿cómo haríamos algo así? Tendríamos que hacerlo así. Primero vamos a cargar los 2 vectores. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner ingrese un nombre, y vamos a cargar al vector como n, y acá vamos a poner ingresar, ingrese un sueldo. No, vamos a poner ingrese el sueldo para ese empleado. Y le vamos a poner otro nombre, otro vector. Va a ser S sub I. Bien, entonces ahí estamos, ingresamos el nombre e ingresamos el sueldo. Esto lo vamos a hacer en un para. Y después vamos a hacer esto en otro para. Vamos a buscarlo, esperen que vamos a poner de 0 hasta 4, porque dijimos que perdón, acá va la variable. Vamos a ir desde 0 hasta 4 y vamos a buscar ese nombre. ¿Estamos? Lo vamos a hacer afuera, ahora lo vamos a ver. Y vamos a llevarnos esto. Ahora vamos a ver cómo acomodamos el código.
Ahí está. Esto no va. Y acá. Uy, ¿cómo estoy? I. ¿Sí? Entonces, acá vamos a cargar. Ingrese. Vamos a hacer unos mensajes un poco más lindos. Ingrese el nombre del empleado. Ahí estamos. Ingrese el sueldo para ese empleado. Acá estamos cargando el vector. Vamos a ir desde la posición 0 hasta la posición 4. Después, tenemos que pedir el nombre de la persona cuyo sueldo queremos conocer, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo que hizo recién Jazmín. Ingresar. Vamos a poner ingrese el nombre de la persona a buscar. Y vamos a ponerle, no me acuerdo si era, bueno, era num. Acá le vamos a poner nom. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto lo pongo acá arriba. Voy a hacer un para, voy a recorrer el vector. Esto se llama, anótenselo porque este es un concepto importante, búsqueda secuencial. Yo voy a preguntar si nom, el nombre que ingresé recién a buscar, es igual a n sub i. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar, ¿qué voy a mostrar? S en la posición I, porque fíjense que el nombre, ¿sí?, está en la misma fila que el sueldo. O sea, el sueldo de Pedro va a estar en la fila 3. O si tratamos de las posiciones del vector y esta es la posición 0 y esta es la posición 4, entonces estaría en la posición 2 del vector S. ¿Sí? Si se trata de María, la posición donde está María es la posición 1 y el sueldo de María está en la posición 1. ¿Estamos? O sea, de manera que si yo ordenara estos vectores, por ejemplo, lo ordeno por el nombre, vamos a suponer por la columna A, fíjense que cuando muevo el nombre de la persona, tengo que mover también el sueldo. Se corresponde. Es lo que hacemos siempre cuando cargamos una tabla, ¿sí? En una fila cargamos los datos correspondientes al mismo elemento. ¿Estamos? Entonces, yo voy a buscar ese valor que ingresé acá. ¿Estamos? Y lo voy a ir comparando con cada una de las posiciones del vector n. Una vez que lo encuentro, muestro el vector S en esa misma posición. ¿Estamos? Vamos a probar esto y ya con esto los libero, pero me interesaba dejarlo planteado para la semana que viene. Esto les pido que vayan repasándolo, ¿sí? Porque cada vez se va a ir complejizando más. Entonces vamos a probar tal cual tenemos acá. Profe, para los dos para usaste I, ¿está bien? Sí, no importa, de hecho lo hice a propósito, para que vean Vale. que una vez que termina para y se muere, ya no me sirve para otra cosa, ¿sí? Entonces puedo volver a reciclar y utilizar la misma, porque ya a esta de acá arriba no me voy a referir más, ¿sí? Bueno, ingresamos el nombre Ana, vamos a poner el sueldo, perdón, es 1000, José, después tengo que respetar, si puse el acento tengo que volver a ponerlo, 950, Juan, 1800, María, 2500, y Pedro, 3300. ¿Sí? Ingresa el nombre de la persona a buscar. Vamos a buscarla a María. Fíjense que me dice que el sueldo de María es 2500. ¿Sí? En caso contrario, no me tiene que decir nada. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasaría si yo quiero buscar el sueldo de más de un empleado. Esto me sirve para una sola búsqueda. ¿Sí? Si yo quisiera hacer más de una búsqueda, tengo que incluir esto dentro de otra estructura repetitiva, pero vamos a tratar de retomar desde acá la semana que viene. ¿Sí? Para no hacérselo tan denso que ya hace 2 horas que me están escuchando. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte no. Bueno, le subo todo esto. ¿Sí? Le subo todo esto, así que, bueno, nos vemos el jueves que viene.
Chau, Listo, chicos. Listo, gracias. Ana, gracias. Bueno, profe, Chao. hasta luego.